¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Vía V. Es miércoles 16 de enero. Uno de nuestros objetivos en este programa, en este medio de comunicación, es contar los problemas reales de los gallegos, y para cumplir este propósito hoy nos vamos a ir hasta Lugo. En esta ciudad, a finales del año 2010, empezaba a funcionar una de las infraestructuras hospitalarias sanitarias más modernas de toda Europa. Por poner un dato, se trata del hospital de mayor dimensión, de mayores metros cuadrados de los construidos hasta el momento aquí en Galicia. Cuando se puso en marcha esta infraestructura, hubo una serie de promesas por parte de la Administración autonómica, que pasaba no solamente por ofrecer a los lucenses esas infraestructuras, sino por dotarla también de una serie de servicios que venían a resolver algunos de los problemas históricos que tenía esta provincia, como decía, la provincia de Lugo. De forma específica se comprometió la Xunta de Galicia a crear los servicios de hemodinámica, radioterapia y medicina nuclear, muy importantes por un motivo muy particular, que es atender allí en Lugo a los enfermos de cáncer que cada año se diagnostican en la provincia de Lugo. Transcurrido ese tiempo, estos servicios no han sido creados, lo que está obligando a todos estos pacientes a mantener una dinámica que lleva padeciendo, como decía, la provincia desde hace muchísimos años, que es trasladarse a otros hospitales, de una forma específica al Hospital de A Coruña, para recibir allí los tratamientos que conllevan este tipo de enfermedades. Para abordar esta problemática, hoy hemos convocado aquí en la mesa de Vía V a tres personas que creemos tienen muchas cosas que contar desde puntos de vista un poco distintos. Miguel Ángel González, jefe de hematología del Hospital Universitario Lucus Augusti, muy buenas noches. Muy buenas. Está también con nosotros Carmen Antas, una de las afectadas por esa falta de ese servicio comprometido por la Xunta. Muy buenas noches también. Hola, buenas noches. Y está también Julio García Comesaña, coordinador de Estrategia Galega contra o Cancro. Muy buenas noches también. Muchísimas gracias por participar no debate de esta noche. Bueno, para poner un poco en valor y compartir con ustedes de qué estamos hablando, vamos a trasladarnos, como siempre, al plato de informativos. Allí está Uxía Rodríguez para que nos cuente cuál es el problema concreto que en estos momentos tiene el Hospital Universitario Lucus Augusti. Adelante, Uxía. Pues vamos a comenzar primero echando la vista atrás, porque hace casi 2 años Lugo vivía una concurrida inauguración, la de ese hospital, la del Hospital Lucus Augusti, un centro público llamado a ser referencia en Europa, según las palabras del propio Alberto Núñez Feijóo. Ese día, después de 10 años y una inversión de 300 millones de euros, el ULA abría sus puertas oficialmente, con una promesa del presidente de la Xunta. Por novos servizos, como a medicina nuclear, a hemodinámica ou a radioterapia, cuxos equipamentos licitaremos este trimestre. El problema es que a día de hoy esos servicios prometidos siguen sin existir, ni hemodinámica, ni radioterapia, ni medicina nuclear. Además, los presupuestos de la Xunta para este año no contemplan ninguna partida para ponerlos en marcha. Una promesa incumplida que tiene consecuencias directas en la vida de mucha gente. En la provincia de Lugo se diagnostican una media de 900 casos de cáncer al año. El 80% de esos enfermos necesita un tratamiento de radioterapia que no existe en Lugo, por lo que hay alrededor de 700 personas cada año que tienen que recorrer los 200 kilómetros que los separan de A Coruña. Allí tienen que someterse a una media de entre 20 y 30 sesiones. Si multiplicamos, las cuentas son claras. Son en total unos 18.000 desplazamientos al año. Con el gasto de transporte en ambulancia a Coruña de 2 años podría crearse, por ejemplo, una unidad de hemodinámica en el ULA, pero además a todos los inconvenientes que tienen esos desplazamientos de los que hablamos se suma ahora el copago en ambulancias, que afecta a muchos de esos pacientes. Son 5 euros por trayecto, desplazarse 20 días asciende a 200 euros, aunque para los tratamientos de larga duración el precio oscila entre 6 y 60 euros al año. Los lucenses ya se han cansado de promesas de políticos y han decidido salir a la calle. Lo harán este domingo, coincidiendo con la clausura del Congreso del PP de Galicia, que este fin de semana se celebra en Lugo. Una protesta que ya ha tenido un gran apoyo político y social. Todos sabemos de que hai crise, pero non se pode poñer eso pantalla para que non se cumpla con unha promesa de hai 7 anos. Xa está ben de marxinar a nosa cidade.
levamos un retraso coas outras cidades, pero en todo o que é servicios bastante importante. Porque están haciendo con nosotros lo que no deben de hacer y punto. Es impensable que a estas alturas una provincia con los habitantes que tengamos no lo podamos ofrecer. Apoyo en la calle y también en las redes sociales. Nos vamos a ver qué se dice en Twitter y Facebook. Nos lo cuenta Marina Chiavegato. Hola Uxía, hola a todos. En Twitter y Facebook se habla de este tema principalmente debido a la agrupación de la Asociación de Vecinos de Lugo. Es la Agrupa Lugo que ha decidido lanzar una campaña. La campaña se llama Infartar en Lugo y el objetivo es hablarle a los ciudadanos, informarles de las consecuencias de la falta de estos servicios en la ciudad. Así que en Twitter leemos algunos comentarios. Por ejemplo, Mercedes, ¿sabías que infartar en Lugo significa tener la mitad de posibilidades de sobrevivir a un infarto que en Coruña? También comentario de un internauta que firma como Brad Pitt. Dice, infartar en Lugo, aquí pagamos impuestos como en las demás ciudades, así que exigimos el mismo trato que el de las otras ciudades. Hay más comentarios con esa misma etiqueta, muchos también sobre política. Dicen que no quieren saber de política, lo único que quieren es un resultado, es que este problema que tienen se solucione. Así que podéis opinar sobre esto utilizando este hashtag, pero también utilizando el hashtag del programa, que lo anunciamos desde ahora y estará abierto durante esta parte y también la siguiente, almohadilla Sanidad vía V, es la etiqueta que proponemos hoy. Si queréis opinar en Twitter, también lo podéis hacer en Facebook o mandando un email a viauv@vtelevisión.es. Pues muchísimas gracias Marina, muchísimas gracias Uxía. Bueno, presentaba a Miguel Ángel González como jefe de hematología de Lula, que efectivamente lo es, pero tiene más circunstancias, es lucense, lógicamente. No, soy ferrolano. Es, bueno, ferrolano, pero lucense de adopción, supongo que muchos años de residencia allí, y además está enfermo de cáncer, en estos momentos en tratamiento. En tratamiento activo. En tratamiento activo en estos momentos. ¿Por qué es importante la radioterapia, la hematología y la unidad de medicina nuclear para Lugo? Bueno, pues posiblemente los hematólogos somos los menos indicadores dentro del mundo de la oncología de la radioterapia, pero sí tenemos pacientes con ciertas patologías, como son los linfomas, como son las leucemias, como es la profilaxis en algunos casos de las leucemias meníngeas, en las que sí tenemos que indicar la radioterapia. Y la medicina nuclear es fundamental por una sencilla razón. Van cogidas de la mano la medicina nuclear y la radioterapia, porque la medicina nuclear lo que nos permite es estudiar la extensión del tumor que sea, y nos sirve también para controlar el resultado terapéutico de lo que estamos haciendo. Pero ya no solamente en la oncología la medicina nuclear es útil, sino que es útil para muchas más cosas. Hay enfermedades metabólicas como el tiroides, que se trata con esto. Hay lesiones óseas de otra etiología que necesita diagnósticos por imagen de medicina nuclear, o sea que son dos servicios fundamentales para el diagnóstico de muchas patologías. Como consecuencia de que no se ha atendido esa promesa, como escuchábamos verbalizada incluso por el presidente de la Xunta en la inauguración oficial del hospital, decíamos que hay muchos enfermos que se tienen que trasladar hasta Coruña para recibir sus sesiones de radioterapia. Para que la gente que no ha tenido que pasar por el trance de una enfermedad de estas características, ¿qué significa? ¿Cómo es un poco ese trayecto? ¿Cómo es ese recorrido, digamos, que un enfermo que reciba ese diagnóstico y al que se le, al que se le tiene que someter ese tipo de sesiones? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Un poco cómo es la dinámica. Bueno, una vez sentada la indicación de que aquel paciente es candidato a radioterapia del tipo que sea, porque hay muchos tipos de radioterapia, que lo explicará mejor nuestro compañero, una vez decidido esto, lo que nos ponemos es en contacto con el centro, en este caso el oncológico de La Coruña, se le cita al paciente en una consulta y se programa qué tipo de radioterapia va a llevar. El promedio de pacientes que se están mandando, tengo una noticia aquí pequeña, de Lugo a radioterapia, son unos 400 pacientes al año. Pero no es un proceso único. Es decir, no es llegar, darse la radioterapia y se acabó, sino que generalmente tienen un promedio que puede oscilar entre 20 y 30 sesiones, con lo cual tienen que desplazarse 20 o 30 veces cada paciente aquí. ¿Y esto con qué periodicidad, digamos? ¿Las sesiones cada cuántos días? Hasta que se acaba diarias. Diarias, generalmente descansando fines de semana y festivos.
Entonces, el tema es que para trasladarlos, lo que se hace generalmente es el transporte colectivo. Salen todos, una ambulancia colectiva, los recoge, los trae aquí, se le da la radioterapia, que es un proceso que dura 10 minutos, 10-15 minutos. Una vez terminada la radioterapia, el que primero ha llegado tiene que esperar por el último para retornar otra vez a su localidad. Sí. Imagínese usted un paciente, le voy a poner una situación límite, pero bueno, es de lo que se trata también. Sí. Un paciente de la Fonsagrada, por ejemplo, que tiene que desplazarse 2 horas a La Coruña. Pues el primero que ha llegado tiene que esperar 2 horas más toda la radioterapia de los demás para retornar otra vez a su origen. Pero tratando de incidir un poquito más, no todos los pacientes están en las mismas condiciones. Usted ve que yo estoy en unas condiciones perfectas, sí, que si no fuera por mi calvicie nadie diría que tengo cáncer, pero hay pacientes que están en condiciones clínicas claro, que estamos pésimas. Hablando de tratamientos agresivos incluso, sí, con consecuencias... y a veces mal tolerados. Y a veces mal tolerados, porque es habitual compaginar la radioterapia con la quimioterapia, por ejemplo. Sí, es habitual. En muchos casos se puede compaginar las dos cosas. En algunos casos está indicado incluso el compaginar radioterapia y quimioterapia. Que siento es que esos desplazamientos son más gravosos, digamos, bueno, para gente que está tolerando mal el tratamiento o que está en unas condiciones físicas peores. Evidentemente. Y a todo esto usted puntualizó antes una cosa muy importante, que en este momento hay un copago del traslado. Este copago del traslado, si usted se lo pone a una persona que está jubilada, que tiene un salario corto, si usted calcula 5 euros de ida, 5 euros de vuelta, incide al final en que tiene que rebajar su salario en 200 euros. O pensión. O pensión, exactamente. Y eso también es gravoso para la familia, ¿no? Bueno, decíamos que está con nosotros tamén Carme Antas, afectada no seu día pola falta de radioterapia. Ela recibiu unha diagnose de cancro de mama, creo que foi no seu caso. Como lembra aqueles días do tratamento, Carme? Bueno, no meu caso, que foi no ano 2008, cando se me diagnostica dun cancro de mama, pois primeiro tes que asumir o máis difícil, que é asumir que padeces esa enfermedade. Por tanto, non só hai que ver a parte física, que é o tratamento primeiro de quimioterapia durante 6 meses, posteriormente a intervención da mama e posteriormente a radioterapia, senón tes que abordar psicolóxicamente o que non contar con unha enfermedade deste tipo e asumir que a padeces e que, por tanto, pois tes que asumir un tratamento. Entón, a quimioterapia, no meu caso, pois se me puxo con anterioridade a radioterapia, por tanto, as miñas condicións non só psíquicas, sino físicas, pois eran, a verdade, que complicadas. E a maiores de iso, pois, unha vez que acaban de intervirte, pois tes que, primeiro, viaxar a Coruña, pois eso, para ver o alcance, o que se decía, o que se chama habitualmente unha gammagrafía para ver o alcance da túa enfermedade. Posteriormente te determinan o número de sesións de radioterapia e tes que viaxar a diario a Coruña 200 kilómetros. É certo, cando decía aquí o compañeiro de mesa, que nos fomos uns privilexiados, porque no meu caso viaxei en transporte particular, por tanto, o meu home estaba en paro e me podía levar e traer todos os días, pero hai xente que non pode facer iso. Entón, a xente coa que eu compartín o tratamento de radioterapia e que tiña que viaxar en ambulancias colectivas, a verdad que as condicións en que se van a dar ese tratamento, baixo o meu punto de vista, son denigrantes. Primeiro, porque xa non só tes que asumir a túa enfermedade, sino tes que compartir, pois, o mellor con pacientes que están en unhas situacións de moita máis gravedade, complicadas, e, bueno, non solamente sufres o teu, sino que sufres o de todos aqueles que van ao teu lado a poñerse ese tratamento. Por tanto, os meus recordos bastante negativos, por certo, e é verdade que tampouco foron, é dicir, non foi un tratamento, porque eu teño cerca e conozo xente que pola mañán pon quimioterapia no Hospital de Lugo,
Eso é un número de horas moi importante, se ten que levantar pola mañá facer analítica sin almorzar, mentras non está analítica non se pode terminar a quimioterapia, cando está a quimioterapia tal empezan a poñela, é un número de horas importante, sale da quimioterapia e viaxa para a Coruña. A mí me parece que esas condicións para un enfermo de cancro son denigrantes e son inaceptables, e que a Administración ten que pensar de que ten que resolver este problema de unha vez por todas. Por Julio García, traslado a cuestión que está plantexando Carme, é a mellor das situacións para un enfermo de cancro? Non, obviamente non é o transporte en situación como a que comentan os meus compañeros de mesa non é unha situación agradable en ningún caso, non? Nin para a radioterapia, nin para outras patologías que, por desgracia, tratamos todos os días nos hospitales, non? Evidentemente, este tema pues habrá que acabar de estudiarlo. A situación do Hospital de Lugo ahora mismo na radioterapia de Lugo é un tema que está en estudio con variables meramente técnicas e pendiente dunha decisión. Pero en que momento está esa decisión? Porque estábamos lembrando que a promesa non é de onte nin de antonte, sino vamos, escoitamos o audio agora mesmo. Pero creo que temos na ventaxa neste caso de que polas circunstancias nas que este hospital se concebiu hai máis de 10 anos, pois naquel momento era unha tendencia habitual instalar servicios de radioterapia en hospitales deste volumen, cosa que agora mesmo pois está en revisión. Decía afortunadamente porque, bueno, se a decisión finalmente fora dotar ao hospital de servicio de radioterapia, temos a sorte que os búnkers que agora quizás máis complicadas xa están construídos, non? Entón, é unha ventaxa importante. Está en estudio técnico porque hai variables, bueno, que nestes momentos, pois, neste hospital e noutros, se revisan, non? Nese sentido, a estrategia do Sergas en materia de oncología en xeral, casi quero falar de oncología médica, radioterápica, pero tamén de cirurxía, diagnóstico. O planteamento actual, ademais, foi fruto dun traballo feito con profesionales do ámbito da oncoloxía galegos e co auspicio da Sociedade Galega de Oncoloxía. No ano 2010 presentouse un documento que revisa un pouco a forma de traballar que viñamos tendo en Galicia e probablemente en todo o Estado, non? Un modelo basado probablemente nun concepto que a veces a Conselleira de Sanidade utiliza da proximidade en lugar de accesibilidade, non? Probablemente hai uns anos queríamos ou facíamos todos por ter de todo preto da nosa casa, non? Sin a veces mirar temas tan críticos como o número de pacientes, a especialidade, a especialización dos profesionales, as características técnicas dos equipos. Isto levou probablemente a unha etapa no que, bueno, pues, en oncología radioterápica e en outras áreas tratábamos de ter de todo en todas partes. Neste momento, nestas áreas tamén se está plantexando que hai que ter as cousas no sitio onde mellor resultado poidan dar e onde mellor resultado lle den os pacientes. Ese tipo de cousas, pois, o acceso rápido ás probas diagnósticas, aos tratamentos, a coordinación asistencial, os comités de tumores, o traballo multidisciplinar, os procesos asistenciales integrados, no que estamos traballando aspectos polo menos tan importantes como o desplazamento, e que son os que realmente ahora están a mudar ou a revisar algunhas decisións, non? Dame a sensación polo discurso que está construindo que o teñen difícil no ULA. De que vai depender a decisión? A ver, no caso do ULA, por exemplo, falamos dunha población de 222.000 habitantes. Si falamos da área de Lugo, porque, decía Miguel, 800 pacientes... Pues ten unha puntualización moi importante. Decía que no caso de Lugo temos a población da área sanitaria de Lugo, pero tamén temos a población da área sanitaria de Burela e de Monforte. Aínda que no suposto de que hubiera un acelerador no ULA, os pacientes de Burela e de Monforte probablemente estarían a ter tempos de desplazamento similares aos que teñen ahora os de Lugo que van a Coruña, non? Co cal, nunca teríamos resolta a solución de toda a provincia de Lugo. Os pacientes da área sanitaria de Lugo supoñen o 50% da población da provincia. Por lo tanto, unha decisión se fora de colocar un acelerador, e logo falamos do número, en Lugo, resolvería en este sentido desplazamento 50%, probablemente en un certo tipo de patologías e de técnicas. Falábamos antes de que buscamos onde se fai mellor a técnica, non? Probablemente os pacientes lles preocupe máis, sendo importante, repito, teño dous compañeros de mesa que ademais o sufriron, probablemente lles importe, non digo máis, pero tanto onde se fai o tratamento e quen yo fai, en que condicións e con que resultados, que o tempo de desplazamento. Entón, nese sentido, os pacientes de Lugo ganarían algúns esa ventaxa, pero os de Burela ou de Monforte non. Probablemente Monforte, me digo así ahora sobre a marcha,
pois poderíamos plantear non ir a Lugo, sino ir ao millor a Santiago Ourense, que en términos de isocrona está igual ou máis cerca todavía. Pero esa revisión de criterios que está apuntando, estamos dicindo que o Hospital de Lugo empezou a funcionar no ano finales do ano 2010, inauguración oficial no ano 2011, nese ano aínda se recoñecía a necesidade de crear estes servizos. Que pasou dende ese momento? Está dando argumentos concretos, pero ten que ver ca crise? No, a ver, fundamentalmente... A modificación dos argumentos, dos criterios, ten que ver ca crise económica? Fundamentalmente decía que un aspecto fundamental foi este traballo, esta revisión da filosofía de dotación da oncoloxía fruto da estrategia de loita contra a cancro. Por exemplo, neste tempo estáse a traballar moito nun elemento fundamental da oncoloxía en xeral, en particular da radioterápica, no norte de Galicia, que é o Consorcio Oncolóxico de Galicia. A oncoloxía galega, en particular a do norte de Galicia, pois unha parte morte está apoiada tanto en nuclear, que comentaba antes Miguel, como en radioterapia, está apoiada no Centro Oncolóxico de Galicia, un centro privado, unha fundación privada, que temos traballado para incorporar de un xeito probablemente máis estable a estructuras a través deste consorcio que comentaba, o Consorcio Oncolóxico de Galicia, publicouse no DOGA no 2008 e fíxose efectivo no 2011. Este traballo de concentrar a patoloxía oncolóxica con termos de eficiencia, de accesibilidade, de seguridade, é o que nos está levando nestes momentos a revisar os criterios técnicos. A parte máis de estrategia, hai tamén criterios de número que decía antes. Atendendo recomendacións da OMS, Galicia está na franxa de 5 aceleradores por millón de habitantes ou 6, segundo se mire unha versión ou outra. Bueno, pues, en Galicia nós temos, co criterio de 5, estamos cumplindo, e co de 6 estaríamos a algunhas unidades. Con eso, a población mínima recomendada para establecer un acelerador, neste caso lineal, é 250.000 habitantes. Co cal, Lugo, o que a área sanitaria de Lugo estaría por debaixo desa cantidade. Pero, técnicamente, vamos máis alá ahora mismo. A día de hoxe, e hai 10 anos isto é diferente, ninguén plantexa dotar dun acelerador únicamente. Os aceleradores lineales son máquinas, bueno, complexas que combinan... De que cartos estamos falando? Canto costa un acelerador? Non é un tema de número, pero, bueno, por poñer un número encima da mesa, dependendo das características técnicas, estamos falando de 1,5 millón de euros aproximadamente, ou 4, depende do equipo que se poña. Que isto sería outro tema tamén que forma parte do discurso ou debate técnico. Caso de poñer un acelerador, cal habería que poñer? Nos traballos internos, o modelo que estamos plantexando de oncoloxía é unha oncoloxía que chamamos en rede, como pode haber outras especialidades en rede. Que quere decir isto? Pois que probablemente non teñamos que ter toda a última tecnoloxía en todos os hospitales, na liña que comentaba antes, temos que ir a concentrar patoloxías ou pouco prevalentes en poucos centros ou incluso nun solo, e técnicas tamén especiales en poucos centros. A braquiterapia, por exemplo, a IMRT ou a IGRT, son técnicas a día de hoxe, aínda que nun momento se poderan plantexar estender a todos os centros, hoxe está clarísimo que hai que concentrar. Eso forma parte do debate técnico. Entón, temos número de máquinas, técnicas, e eso que estamos revisando nestes momentos. O que pasa é que no caso da radioterapia estamos falando da penalización como consecuencia de que el tratamento es diario. Yo non sei se en la lista de prioridades, si tuvieran que elegir, se conformarían con el acelerador para solventar uno de los problemas que estamos hablando y que tiene que ver con el hecho de que se tengan que producir esos desplazamientos. No sé si tiene una lista de prioridades, digamos. Yo quería hacer alguna matización sobre lo que ha dicho. Es cierto que posiblemente lo de un acelerador lineal por cada... dijiste 225.000 habitantes. 250.000, 166.000, depende de la referencia. Esto es una realidad, pero lo cierto es que lo del Centro Oncológico de La Coruña recibe pacientes de Ferrolterra, pacientes del área de Coruña, toda excluido Santiago, está recibiendo el área sanitaria de Burela y está recibiendo parte del área sanitaria de Monforte. Si sumamos, nos quedamos muy cortos en cuanto a la dotación, porque pasamos de los 225.000 por acelerador lineal, pasaríamos a tener casi 500.000
por acelerador lineal. Y esto es una realidad que hay que contemplar. Yo comentaba antes la situación del Consorcio Oncológico de Galicia, que es un tema también, o sea, en el balance gallego, el área norte tiene dos flancos, uno es el centro oncológico y el consorcio con el que decía que hemos estado trabajando, y otro lado, y otra parte es esta decisión en Lugo, ¿no? Pero estamos trabajando en las dos, efectivamente. Y esto yo creo que es un tema muy importante a contemplar, ¿no? Y comparto contigo una cosa, sí es cierto que probablemente haya que concentrar tipos de radioterapia en áreas concretas, o sea, no todo el mundo hacer pues cirugía, radiocirugía y cosas de esas, y ir a sitios concretos. La braquiterapia no tenemos por qué tenerla en todos los hospitales, pero lo que es posiblemente necesario es esa radioterapia convencional, que es la del día a día, la de los cuidados paliativos, etcétera, etcétera. Yo creo que los hospitales tienen que estar dotados de eso, y evidentemente con dos aceleradores lineales. Puedo poner mi ejemplo del primer tumor que tuve, porque es el segundo cáncer que tengo. La radioterapia tiene un efecto acumulativo, o sea, no sirve lo que des hoy. O sea, al final, él lo sabe mejor que yo, es el efecto acumulativo de toda la radioterapia que das, el que te va a ser efectivo o no efectivo. Yo me acuerdo cuando me di la primera radioterapia, se estropeó el acelerador lineal y estuve 7 días, que es casi el límite de empezar de nuevo la radioterapia para ser efectivo. ¿Qué consecuencias trae esto? Que aumenta la toxicidad en el tratamiento. La radioterapia es tóxica, estamos hablando de bombas atómicas, ¿no? Es tóxica y aumenta los riesgos de problemas colaterales o interrecurrentes que puede tener el paciente en el curso evolutivo de su enfermedad. Por eso que no es solo la proximidad, es un conjunto de cosas que yo creo que hay que analizar y ver cuál es la forma mejor. Pero sin duda, una provincia además como Lugo, con la dispersión demográfica que tiene, que es brutal, yo creo que es una necesidad perentoria, aunque sea excediéndonos un poquito. Yo no estoy hablando de llevar la medicina a la puerta de cada casa, es racionalizar el gasto de nuestros recursos sanitarios, racionalizarlos en lo correcto. Vaya. Esto es un... Carme, pedías... Eu entendo que a posta en marcha estes 3 servicios, porque nos limitamos un pouco máis a falar de radioterapia, supoño que, pois, pola situación dos contertulios, pero eu creo que a posta en marcha en Lugo destes 3 servicios é imprescindible, a necesidade está máis que acreditada e eu creo que, ademais, unha débeda da Administración Autonómica coa nosa cidade. Vimos ao inicio do programa o anuncio do señor Feijóo na propia inauguración do hospital en febreiro do 2011 que se iba a licitar o material para poñer en marcha. Porque a instalación está feita. Efectivamente, a instalación está feita. Teñen transcorrido 2 anos e eu creo que é unha débeda que se ten ca cidadanía de Lugo. E, por tanto, eu entendo perfectamente que transcorrido 2 anos desde ese anuncio, desde esa promesa que fixo o señor Feijóo en Lugo, pois a cidadanía se este mobilizando para trasladarlle ao Partido Popular e nomeadamente ao señor Feijóo o próximo domingo a necesidade de instalar esos servizos. E a verdade é que da intervención do responsable da Administración medio deduzco, non sei cales son as causas, porque intenta xustificalas en base a viabilidade, fiabilidade, e eu creo que detrás de todas esas palabras se está escondendo pois causas económicas que pretenden, bueno, pois é un pouco a política que o Partido Popular está levando a cabo en todos os ámbitos, na saúde tamén, non o teñen demostrado en todos os sitios, só hai que mirar para Madrid, para Castela-A Mancha, e eu creo que realmente están deixando de poñer en marcha 3 servicios que son absolutamente necesarios na nosa cidade e que é a única que non nos ten en Galiza en base a criterios económicos, e esos lucenses non o podemos permitir. Julio? Dende logo, respetando evidentemente a opinión da miña compañeira, o debate non está nesos termos, claramente, temos probas. Eu decía que un pouco a clave foi ese documento elaborado, repito, polos profesionales da oncoloxía fundamentalmente, repito, cando digo oncoloxía, no amplio espectro de ciruxáns, médicos de atención primaria. Todos estes profesionales no 2010
probablemente coincidindo con este momento, pero en un proceso totalmente diferente, deron un cambio de orientación a oncoloxía. Este tema estáse plantexando non solamente con radioterapia, estáse plantexando con outras áreas. Acabamos de presentar hai uns meses o itinerario asistencial integrado no cancro de mama, que establece un diagnóstico nos centros de atención primaria, cos médicos de primaria podendo acceder a mamografías e solicitando as cantos e cumplirse de requisitos consensuados por todos os profesionales, uns criterios de probas diagnósticas invasivas que estamos a facer que profesionales de hospitales, bueno, Carmen se coñece, no caso da mama hai unha proba neste momento que é un pouco estándar, que é a biopsia por vacío. Ese equipamento só temos en 3 centros en Galicia e probablemente con bo criterio. Bueno, pois, no seu momento, profesionales de Lugo desplazábanse coas mulleres a Coruña a facer esa proba e agora mesmo está pasando con profesionales de Verín e pasará dentro deste proceso con profesionales de Ferrol, de Pontevedra, de todas as cidades que vayan a facer os procedimentos diagnósticos. E cos procedimentos cirúrxicos está pasando o mesmo. Estamos traballando para que as intervencións de mama que hai uns anos se facían pois en todos os centros, empezan a facerse solamente acumulando casuística e os criterios son técnicos. Hai unha recomendación dunha relación europea que di que unha unidade que trata mamas desde o punto de vista cirúrxico debe tratar 200 casos ao ano. E por que dice 200? Porque entende que con menos de 200 non hai casuística, non hai experiencia, non hai unha serie de criterios que garantizan a eficacia, a seguridade e a eficiencia que non se dan. Pois iso que estamos a utilizar. E no caso concreto da radioterapia, o debate que plantexamos é dese tipo, non é de outro. Julio, yo sigo insistindo que de tu discurso se puede deducir con bastante claridad que en la agenda de la Xunta no está atender la petición de Lugo. Non digo eso. O que digo é que a decisión de ubicar un servicio de radioterapia en Lugo está neste momento en revisión técnica por estes criterios que comentaba e dentro dese proceso de coordinación asistencial, de criterios... Pero canto tempo pode levar chegar a unha conclusión? Non deberá levar moito tempo, pero non está cerrado. Yo non sei, Miguel, si estos criterios técnicos que Julio pone encima de la mesa, tú los compartes, porque una entrevista que tú concedías a La Voz hace unos días, bueno, hablabas también de algo que tiene que ver con política, no solamente con técnica, ¿no? El reparto del dinero, etcétera, etcétera. Exactamente. Lo primero que hay que hacer es gestión, ¿no? Y evidentemente en este momento que nos está exigiendo la propia administración que los clínicos hagamos gestión clínica, que además creo que debemos hacerla, ¿no? Porque somos los que conocemos los costes de las cosas y cuentan muy poco con nosotros para que tomemos decisiones. O sea, no en oncología. No, estoy hablando en términos generales, ¿no? Yo lo que creo, sí, comparto con él casi todo, pero vuelvo a repetir, hay que contemplar las cosas, todo relativo en esto, y hay que contemplar pues, la cercanía, hay que contemplar la problemática familiar, hay que contemplar un montón de cosas. Y estoy de acuerdo contigo que las cosas debe hacerlas quien mejor debe hacerlas. O sea, emplear criterios de excelencia y de calidad y salir de esta mediocridad constante que tenemos, ¿no? O sea, ¿Por qué ahora estáis haciendo ruido desde Lugo? Porque como contábamos al principio, esta demanda es histórica, sí. Pero supongo que suponíais que iba a ser atendida bueno, y comprometida, de hecho, con la apertura del nuevo hospital. Pero ¿por qué en estos momentos, ahora, estamos en el mes de enero del año 13, ¿por qué ahora? Yo sinceramente quiero despolitizar totalmente el tema, porque esto es un movimiento lucense, pues por primera vez la sociedad lucense se ha dado cuenta que tiene carencias. Igual que tiene carencias pues, con vías de comunicación para llegar a Madrid, igual que tiene carencias porque no tenemos un auditorio, y la ciudadanía se está dando cuenta que somos ciudadanos de tercera. Y entonces, bueno, pues, yo por lo menos que me coloquen en la situación de partida igual que los demás, ¿no? Y, bueno, esto sería una explicación. El problema es que luego, para movilizar a la gente, es difícil, es una población muy envejecida y la gente es poco reivindicativa. Y esto es una de las cosas. Lo que pasa es que ahora las asociaciones ciudadanas lucenses se empezaron a dar cuenta de que moviéndose, el ejemplo de los países nórdicos, ¿no? Moviéndose la sociedad lucense y organizándose la sociedad civil, se pueden conseguir muchas cosas, ¿no? Claro, decías. Eu diría, polo menos é a miña impresión, a impresión que eu teño. Por que agora? Pois porque no 2011 se prometeu, logo se intentou xustificar que faltaban autorizacións
de organismos para poder instalar eses servizos. Pasou todo o ano 2011, pasou todo o ano 2012, agora se sacan os presupostos da Xunta para o ano 2012, para o ano 2013, e realmente non se dota absolutamente ninguna partida, polo que estamos xa seguros que durante o ano 2013 non van a ser instalados eses servizos e pensamos que ou a cidadanía de Lugo se move ou donde non vamos a ter os mesmos dereitos que o resto das 3 provincias galegas e todos os cidadáns de Lugo tributamos exactamente igual que o resto de galegos e cotizamos a Seguridade Social igual que o resto de galegos e temos os mesmos dereitos que o resto dos galegos. O copago do servicio sanitario, do transporte sanitario, perdón, ven a complicar a situación, supoño, bueno, recollendo un pouco as palabras de Carme, parece que hai un agravio comparativo a un enfermo de cancro de Lugo con respecto a un de Coruña? Bueno, non me gusta facer comparacións de sentido, pero o mismo agravio que ten un paciente da Cañiza que se despraza a Vigo ou de Catoira que ten que moverse hasta Vigo a facer radioterapia. A ver, este tipo de tratamentos evidentemente teñen unha periodicidade diaria que fai máis penosa, non? Pero, repito, é implantexable ter centros, pois en Ferrol poderíamos plantexar en Pontevedra, e non se plantexan porque son centros complexos, complicados. Antes falaba compañera. Claro, a diferencia que aquí estaba comprometido e construídas as dependencias. Sin ninguna dúbida, o presente está aí, non? Pero, bueno, eu creo que de cara a futuro, o que lle debe interesar aos pacientes de Lugo, que seguro que lle interesa, e repito, sin menoscabar o tema do desplazamento, que é un tema importante, como non, creo que o que temos que traballar, estamos traballando en proporcionar aos pacientes de Lugo as mellores alternativas terapéuticas cos mellores profesionales en as mellores condicións. Eso creo que o que temos que poñer encima da mesa, non? Se ademais é preto de Lugo, pois perfecto, non? Pero o primeiro interés debe ser outro. Quero dicir, pensemos en resultados, en os pacientes de Lugo que fan oncoloxía teñen acceso a un servicio da mesma calidade que teñen os de Vigo ou os de Santiago? Eu creo que sí, francamente sí, porque o Centro Oncolóxico ten. En este momento puntualizo que sí, tenemos unos excelentes profesionales. En cualquier caso, si finalmente la Administración gallega decide, bueno, en base a los criterios que está exponiendo, que no se atiende esa reivindicación, ¿cree que tendría que tomar alguna decisión con respecto al transporte sanitario? Bueno, non é a miña responsabilidade, evidentemente. Eu esperaría que a nivel técnico se resolvese eso e despois habría que ver o seguinte paso. É un suposto complicado. Bueno, pues queríamos trasladar a la mesa de esta noche los problemas de una provincia concreta, que es la de Lugo, y para terminar, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo estás tú, Carme? Creo que tú bien. Moi ben, a día de hoxe moi ben. De alta, de alta. Pues sí, totalmente. Só estive de baixa un ano desde que se me diagnosticou, o sea que levo 3 anos traballando. Ben, en todo caso, é verdade que un enfermo de cancro sempre ten ese medo a recaer. E o exemplo teño aquí ao lado. Yo tengo que decir que mal. Además, he tenido un cáncer hace 11 años, de pulmón, vuelvo a tener otro cáncer de pulmón, pero es de una histología distinta del que tenía inicialmente y con metástasis cerebrales, o sea, con un pronóstico un tanto infausto. Pero como era un tema que quería decir, dice, si no llega para mí, que llegue para los demás. Este es el tema. Llegará para ti también, Miguel. Muchísimas gracias, de verdad, a los 3 por participar en el programa esta noche, por trasladarnos vuestros testimonios y por aportar algo que, como decíamos, inquieta a los vecinos, en este caso de la provincia de Lugo. Muchísimas gracias y muchísima suerte, de verdad. Gracias a ti. Vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a seguir hablando de sanidad, porque de sanidad hoy ha estado llena la actualidad, no solamente por lo que tiene que ver con el Lula, que es un caso concreto que concierne a Galicia, sino también por la posible supresión de las urgencias nocturnas en determinados puntos de Galicia. Saben que Castilla-La Mancha ha tomado ya esa decisión y hoy hemos escuchado a la responsable del Sergas. No ha quedado muy claro qué va a pasar. Está en estudio. Enseguida hablamos de esto.